Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La maldad es obra de Satanás, el enemigo de nuestras almas, quien trata de destruirnos como individuos, como familia, como sociedad y como especie. Sin duda, una de las formas más efectivas del trabajo del diablo es por medio del deterioro de la psiquis humana, dañando el corazón y la mente del hombre para que practique toda clase de actos malignos. Recordemos que el deterioro moral llegó a tal nivel en los tiempos de Noé que el relato bíblico en Génesis 6, desde el verso 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin dudas, también la psicopatía es la expresión más clara y evidente de deterioro de la mente y el corazón del hombre, capaz de ir desde pequeños y a veces poco perceptibles actos de discordia familiar o social hasta las prácticas más horripilantes, avergonzantes y degradantes que podamos imaginar. Voy a empezar este mensaje determinando cómo la psicología define a la psicopatía y al psicópata por extensión. Y para ello, he tenido que recurrir, aparte de la investigación de rigor, a mi hijo Abel, profesional en psicología, quien me ha aclarado algunos conceptos. Así tenemos que la psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto, remordimientos y empatía, como por seducción, manipulación, utilización del otro y narcisismo. Un concepto más amplio nos dice que la psicopatía o personalidad psicopática es un trastorno antisocial de la personalidad que se caracteriza por una alteración del carácter o de la conducta social y no comporta ninguna deficiencia intelectual. Por el contrario, suelen tener un coeficiente por encima de la media. Los psicópatas son personas que pueden cometer actos delictivos antiéticos e inmorales muy graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento, de culpa, de arrepentimiento, etcétera. Pues para ellos, los demás somos solo cosas o instrumentos para lograr sus objetivos. Estudios confiables indican que cerca del 3% de la población del mundo adolecen del trastorno llamado psicopatía, lo cual significaría que solo en el Ecuador, con una población de alrededor de unos 18 millones de habitantes, al menos unas 540,000 personas con distintos grados de psicopatía caminan por nuestras calles y plazas a distintas horas. Y se cree que afecta más a los hombres que a las mujeres. Los psicópatas suelen llevar una vida aparentemente normal, aunque en ocasiones se salen de esa normalidad para protagonizar actos delictivos que pueden llegar al nivel de agresiones e incluso asesinatos. Pero ¿qué relación tiene la psicopatía con los temas de orden cristiano que tratamos generalmente en este espacio? ¿Por qué abordamos aquí algo que es materia de la ciencia de la psicología? La respuesta es porque la psicología está mucho más relacionada con la vida del cristiano y con la verdad bíblica de lo que usted ha creído quizás hasta este momento. Lamentablemente, muchas veces, erróneamente por cierto, y por prejuicios, se ha separado lo científico de las cosas de Dios. Pero el libro de los Proverbios, capítulo 2, verso 6, nos enseña: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios.
Y allí mismo, en Proverbios 7, verso 4, dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llámala parienta. Pero hemos olvidado que el conocimiento y la ciencia vienen de nuestro Creador, y lo que el hombre hace es simplemente ir descubriendo de forma paulatina ese conocimiento, conforme Dios se lo haya permitido. Pues todo está controlado por él, hasta que un día la ciencia no será más, conforme lo leemos en 1 Corintios capítulo 13, verso 8, que dice, abro comillas, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cierro comillas. Una vez que hemos aclarado este punto, volvamos a la relación directa entre la psicopatía como un trastorno que puede ser muy grave en algunos casos, causando desde la destrucción de las familias hasta asesinatos en serie. Estudios sobre la fisiología del cerebro indican que en el lóbulo frontal del psicópata se han reducido las conexiones entre la corteza prefrontal ventromedial, que es la parte del cerebro responsable de los sentimientos como culpa, vergüenza, empatía, etcétera, y la amígdala, que se relaciona con la ansiedad y el miedo. Estos estudios son serios, creíbles y comprobables. Para ello se han utilizado métodos como la resonancia magnética funcional, así como otra técnica conocida como difusión de imágenes tensor o DTI por sus siglas en inglés, descubriendo que la estructura del cerebro de un psicópata delata la existencia de su trastorno. Paralelamente, hoy se han desarrollado varios tests confiables que utilizan los psicólogos y los psiquiatras para medir los rasgos psicopáticos de un individuo y el grado de psicopatía que presentan. ¿Significa esto que los actos delictuosos y reñidos con la moral podrían ser exculpados si se declara que quien los realiza sufre de un trastorno de psicopatía? De ninguna manera. La ley condena los actos punibles en el Código Orgánico Integral Penal, respaldada en la Constitución de la República. Y el psicópata no está considerado una persona exenta de responsabilidad de sus actos. Vale resaltar que entre los rasgos comunes de un psicópata está también el egocentrismo, el narcisismo y la búsqueda constante de altos logros en todas las áreas de su vida, ya sea en lo profesional, académico, deportivo, político, etc. Y mientras más alto sea el sitio logrado, más nocivo puede ser a la sociedad, como de hecho ha sucedido con aquellos gobernantes psicópatas que la historia nos cuenta. Desde la perspectiva cristiana, no podemos dejar de analizar el proceso degenerativo de nuestra especie. Desde su expulsión del jardín del Edén, donde Dios había puesto a la primera pareja humana en un estado de pureza y ambiente perfecto. Pero, conforme narra el libro de Génesis en el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el 19, en los siguientes términos, vamos a ver algo muy interesante. Abro comillas. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En este extenso pasaje que he leído, hay algunas claves que deben ser analizadas oportunamente, pero por ahora me limitaré a referirme a lo evidente que fue la modificación genética de la serpiente, asimismo de la especie humana y de las plantas.
Y con el fin de ser objetivo, me limitaré más aún solo a la especie humana, respecto a la cual hemos leído de manera literal la condena de Dios. Pero más allá de lo literal, debemos entender que habiendo vivido el hombre hasta ese momento en un lugar perfecto, fue arrojado fuera a un lugar imperfecto, donde la tierra sería maldita por causa de ellos, donde ahora produciría espinos y cardos, teniendo que procurarse el alimento diario con sufrimiento. Es allí, en esa tierra maldita, donde la especie humana empezó a multiplicarse, pariendo Eva a su primer hijo, Caín, el primer asesino psicópata, cometiendo fratricidio contra su hermano menor llamado Abel. Adicionalmente, debemos recordar que la enfermedad y la muerte entraron al mundo luego de aquella expulsión del Edén, lo cual es sumamente importante dentro de este análisis. En consecuencia, la enfermedad denominada psicopatía entró junto a las demás enfermedades de la mente y del cuerpo para destruirnos conforme al plan del diablo. El conocimiento y la ciencia jamás deben ser tomados por un cristiano como antagonistas de la verdad bíblica. Son ciertos hombres turbados y ensoberbecidos por su conocimiento quienes han creído tamaña barbaridad. Pero como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. El conocimiento de la mente y del corazón del hombre deben ser tema constante de estudio por todos quienes se dedican a la difusión de la palabra de Dios, no olvidando jamás que como en tiempos de Noé, los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Y como dice Proverbios 20, capítulo 20, verso 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Otras versiones dicen, pero hombre bueno, ¿quién lo hallará? Padre Celestial, danos sabiduría para entender aquello que sea necesario para servirte mejor, pero que nunca olvidemos que el conocimiento y la ciencia te pertenecen a ti y que todo lo que aprendamos sea para tu honra y tu gloria. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.